Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos,
Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevó en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Estamos nuevamente transmitiendo aquí en vivo desde casa, las instalaciones de la Iglesia Bautista La Nueva. Y en esta mañana vamos a ponernos en las manos de Dios para continuar con nuestro estudio titulado Un hijo en la familia de Dios. Pero antes quiero solicitarles a nombre de la familia García Villalobos que continúen con sus oraciones por nuestro hermano Enoch, quien se encuentra en un estado crítico, sigue hospitalizado en el Hospital General, se encuentra aislado y según los reportes médicos la cosa está bastante delicada. Sus niveles de oxigenación están bastante graves, lo que viene siendo sus pulmones están muy dañados. La cuestión de la enfisema pulmonar que él padece está agravándose y ruegan que Dios haga misericordia con él. Por lo tanto, mis amados hermanos, les sigo pidiendo en el amor de Cristo que no dejemos de interceder por nuestro hermano, que Dios haga misericordia en él y que su propósito en la vida de mi hermano y de la familia sea cumplido. Oremos. Gracias, Padre, le damos, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito Señor, rogamos que usted se mueva como lo ha hecho cada día, día tras día, en el nombre de Jesús, Padre Santo, pidiendo por misericordia por nuestro hermano Enoch García. Señor, usted conoce cómo se encuentra la familia en estos momentos. Necesitan, Padre Santo, su gran abrazo, necesitan su amor en todo momento. Bendito Dios, rogamos que usted siga moviendo su Santo Espíritu y que su gracia los alcance, Padre Santo, de tal manera que el propósito de esta enfermedad se cumpla, el cual es glorificar su santo y bendito nombre. Padre Santo, tómenos en sus manos ahora que vamos a tener este estudio y permita, Señor, que podamos aprender, que sigamos, Señor, creciendo en las maravillosas palabras que el Señor nos dejó a través de su ministerio terrenal. Señor, tómenos en sus manos y permita que crezcamos en ti, Señor, y que en todo momento podamos practicar todo lo aprendido en este y cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, le damos porque usted es nuestra fuerza y nuestro amparo. Gracias, Señor, porque es nuestro refugio en medio de las tribulaciones. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a iniciar nuestro estudio. El día de hoy
me gustaría que participaran a través de sus mensajes escritos. Voy a estar haciendo algunas preguntas y me gustaría que me apoyaran, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo un poquito interactivo, no tanto de aquí para allá, sino que podamos tener una retroalimentación. Y el día de hoy, mis amados hermanos, pues vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy importante dentro de lo que es la vida de la iglesia, y recordando lo que hemos estado viendo en las últimas semanas de cómo podemos disfrutar la familia de Dios. Observábamos que en la familia tenemos libertad, tenemos alimento, vimos que somos ricos en Dios, y el día de hoy vamos a estar hablando del tema del compañerismo, considerando de que somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, ocupamos tener ese compañerismo cristiano. Ahorita en tiempos de pandemia sabemos que está un tanto difícil que podamos tener dicho compañerismo. Sin embargo, no es algo imposible. Y nos vamos a dar cuenta por qué no es algo imposible. Porque Dios nos ha reunido y tenemos un propósito. Y bueno, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos acerca del compañerismo en la familia de Dios, tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Sí, hermanos, este principio lo podemos observar en Génesis capítulo 2. Si bien generalmente lo tomamos con el enfoque directo al matrimonio, el Señor, cuando creó a Adán, observó algo que era ahora sí importantísimo en él. Dice: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Si nos podemos dar cuenta, no podemos estar solos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ocupamos ayuda. Si bien tenemos la divina providencia por parte de Dios ayudándonos en todo momento, también ocupamos ayuda de unos a los otros. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros ocupamos el compañerismo. ¿Por qué? Porque solos no podemos hacer todas las cosas, ¿sí? El único omnipotente es Dios. Nosotros no somos omnipotentes, eso significa que no podemos hacer todo. Entonces, ¿qué más nos dice la Escritura? Que en el pueblo de Dios no hay lugar para llaneros solitarios. No lo hay. Hay muchas personas que se acercan a Jesucristo y creen que esto es suficiente y que entre Él y Dios es lo único que necesitan. Por lo tanto, viven una vida apartada de la congregación. Más adelantito vamos a ver un poquito al respecto. Pero no, hermanos, no hay lugar para llaneros solitarios. Regresamos del punto anterior. Nos necesitamos los unos a los otros. Eclesiastés 4:9 al 12 nos dice de la siguiente manera: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es muy interesante notar lo que dice la Escritura: son mejores dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y regreso nuevamente a aquel pasaje de Génesis. ¿Qué fue lo que ocurrió en el capítulo 3? Muy bien, en el capítulo 3, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Eva? ¿Qué pasó cuando ellos cayeron? Podemos darnos cuenta que Eva se encontraba sola en ese momento y fue
precisamente cuando Satanás atacó. ¿Y qué ocurrió? Ella fue engañada y cayó. Posteriormente, Adán ya no pudo hacer nada y él cae voluntariamente. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta? Que cuando están solos hay más posibilidad de caer. Ocupamos el compañerismo cristiano y Dios ha provisto en dicho compañerismo muchos propósitos por los cuales nosotros podemos vivir la vida cristiana. Y aquí es donde voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito del compañerismo cristiano? Usted que está del otro lado, escuchando, viendo la clase, tómese unos minutitos, o tal vez no tantos minutitos, que tenemos el tiempo un poco restringido, para pensar y escribir cuál es el propósito por el cual tenemos o debemos tener compañerismo cristiano. ¿Cuál será ese propósito? ¿Qué es lo que Dios ha planeado para que sus hijos hagan, para que sus hijos, por qué juntarse? Ahorita mencionaba, para ayudarnos los unos a los otros, porque tenemos necesidad los unos de los otros. ¿Cuáles serán dichos propósitos? Dios tiene un propósito con el cual estableció su iglesia en la tierra. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Estás cumpliendo los propósitos de Dios aquí en esta tierra? ¿Te estás moviendo conforme a los propósitos de Dios para su iglesia, para sus hijos? El primer propósito por el cual Dios estableció a la iglesia en la tierra es para que podamos adorar en unidad. Sí, hermanos, no es lo mismo cuando nosotros estamos adorando por sí solos. Tengo un mensaje del hermano César, dice, estimular el amor ágape entre nosotros. Amén, hermano. Ese es uno de los propósitos por parte de nuestro Señor, ¿verdad? Ese lo encontramos por allá en Hebreos capítulo 10, por ahí en el versículo 24, estimularnos al amor. Adorar en unidad, eso nos ayuda a incrementar nuestra fe. ¿Qué pasó con Elías, por ejemplo? Cuando él estaba en aquel momento cúspide contra todos aquellos profetas de Baal y de Acera, era uno contra el mundo, vamos a decir. Pero una vez que Dios muestra que no hay otro Dios fuera de Él, que solamente Él es el Dios viviente, ¿qué ocurre con Elías? Lejos de verlo como, ahora sí, contento de todo lo que ha ocurrido, porque Dios ha mostrado sus maravillas, lo vemos a él, una vez que escucha las palabras de Jezabel, lo vemos huyendo y entra en una depresión y hasta se quiere morir. Hasta ese grado llegó su depresión. Ocupaba la adoración en unidad. Era él solo contra los demás. ¿Y cuál es la queja delante de Dios? Es que nomás quedo yo. Y el Señor le responde, no, todavía hay más personas. No eres tú el único que no se ha arrodillado ante los Baales. La adoración en la unidad es algo que ocupamos como hijos de Dios. Ocupamos juntarnos y por medio de glorificar a nuestro Dios, nuestra fe va creciendo. Nuestra hermana Julie nos dice, es importante el compañerismo para apoyarnos mutuamente en la fe, para tomarnos de las manos si uno trata de desfallecer y para vivir en unidad a través de Cristo. Apoyarnos mutuamente en la fe. Y aquí es donde entra adorar en unidad.
Sí, hermanos, ¿por qué? Porque cuando nosotros damos gracias a Dios, nuestra fe, nuestro testimonio, ¿qué es lo que hace con nuestra fe? Nos ayuda a crecer. Dios está obrando de esta manera, qué maravilloso, ¿no? Cuando de repente nos sentimos un poquito decaídos, ¿qué es lo que ocurre? Con la fe de mis hermanos, nosotros podemos salir adelante, podemos continuar creciendo. Ese es uno de los propósitos, pero no es el único propósito que existe para la iglesia, para los hijos de Dios, sino que el otro testimonio, el otro propósito es dar testimonio de su gracia. Vean lo maravilloso que es Dios. Dios empieza a obrar en su vida, a obrar en mi vida como hijos, de tal manera que no podríamos callar todo lo que Dios hace en nosotros. Y de ahí es donde viene el testimonio. ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? El endemoniado gadareno, Señor, déjame seguirte. No, ve a tu casa, ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Si bien ese testimonio del endemoniado gadareno tiene una razón por la cual el Señor no le permitió seguirlo, ¿cuál fue esa razón? Gadara no le permitió la entrada al Señor, pero ¿saben? Por medio de ese uno, la palabra del Señor iba a ser propagada. ¿De qué manera? Por medio del testimonio de lo que el Señor hizo en él. Una persona atada, una persona que estaba completamente endemoniada, fue liberada. ¿Y cuál es su propósito? Dar testimonio de la gracia de Dios. ¿Qué podía haber hecho el Señor? Dejarlo en su miseria, dejarlo así endemoniado. Pues, ni modo, chiquito, ¿para qué te metiste en ese tipo de cosas? No, ¿qué hizo? Él lo rescató. Eso fue lo que hizo. ¿Y cuál es el testimonio de esta persona? La gracia me alcanzó, el Señor me rescató. ¿Te ha rescatado a ti? A mí me rescató. Y me sigue rescatando de todos mis errores diarios. Eso es lo que hace el Señor. Ese es un propósito del compañerismo cristiano. Volviendo a lo que comentaba nuestra hermana y nuestro hermano César, ¿cómo podemos nosotros entrar en este propósito? ¿Cómo nos podemos impulsar en el amor? ¿Cómo podemos apoyarnos en la fe? Por medio del testimonio de su gracia. Y esto no nada más a nosotros como hijos de Dios, sino también puede ayudar a aquellas personas que aún no han creído en Jesús como el Hijo de Dios y como su Señor y Salvador. Muy bien, tenemos un tercero: animarse los unos a los otros en asuntos de la eternidad. Animarnos los unos a los otros en los asuntos de la eternidad. Sí, mis amados hermanos, la palabra de Dios está llena de promesas, y muchas de esas promesas, ¿hacia dónde apuntan? Apuntan a la eternidad, que es lo que el apóstol Pablo dice en la epístola a los Colosenses, que pongamos nuestra vida en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Observen lo que debemos de hacer. Cuando nosotros desviamos la mirada, debe haber algún hermano que nos ayude, que nos anime a corregir nuestra visión. ¿A dónde? A las cosas donde está Cristo sentado en los cielos. Animarnos. Mencionaba hace ratito, ocupamos de las oraciones por nuestro hermano Enoc. ¿Cómo podemos animar a la familia? Mostrándoles el amor de Dios de esa manera, uniéndonos como un solo hombre. Estos son los propósitos del compañerismo cristiano. Y nuevamente, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos del compañerismo cristiano, tenemos que encontrar de dónde surge esta palabra. La palabra surge de la palabra griega koinonia, que significa comunión. ¿Y qué significa comunión? Comunión es la unión de dos o más personas que tienen algo en común. Si nosotros
separamos un poquito aquí la palabra, le quitamos el ion, dice común, y luego le quitamos el com, que dice unión, común, unión. Está así como que más que lógico, ¿verdad? Hay una unidad con algo que nos está ahora sí amalgamando, nos está uniendo, y eso es algo que tenemos nosotros en común. ¿Qué es eso que tenemos nosotros en común? Puedes pensar ahorita, puedes escribir alguna de las cosas que creas tú que tenemos en común como hijos de Dios. Hay muchas cosas que nosotros tenemos como hijos de Dios, pero piensa un momentito. Escríbelas ahí en el chat. Yo sé que a muchos no les gusta escribir, ¿verdad? Así como que se sienten un tanto cohibidos o no sé, así como que pueden pasar cositas raras, el autocorrector puede decir otras cosas. No, atrévete, hazlo, hermano. Piensa y escribe. ¿Qué cosas tenemos en común como hijos de Dios? ¿Qué cosas tenemos en común como cristianos, como creyentes, que nos puedan unir unos a los otros? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Hay cosas que tenemos en común o no tenemos nada en común? Bueno, vamos a adelantarnos, vamos a comenzar. Por ahí espero sus mensajes. La primera cosa que tenemos en común es que tenemos vida. Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, gracias Pati. Jesucristo, por supuesto, es el gran catalizador que tenemos ahí en común. Y Jesucristo mismo es quien nos ha dado la vida. Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dice nuestra condición, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Muertos, completamente muertos. Éramos un cadáver. Espiritualmente hablando, no tenemos vida espiritual. Pero ¿qué es lo que hace Jesucristo según Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Noten, nosotros compartimos la misma vida en Jesús. Mi hermana Julie dice que compartimos o tenemos en común al Espíritu Santo morando en nosotros. Y dice, solo por mencionar una. Correcto, hermana. Sí, tenemos al Espíritu Santo y volvemos, estamos compartiendo la misma vida. Y se me presionó por ahí el botoncito y se me adelantaron los demás propósitos. Pero bueno, continuamos. No nada más tenemos la misma vida, sino que compartimos también la misma palabra. Lucas 11:28. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en este pasaje? Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen y guardan. ¿Qué? La palabra de Dios. Hay que recordar, la palabra de Dios es la que nos da el testimonio de Jesús, y dicho testimonio, por medio del Espíritu Santo, nos conduce a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Sí? Compartimos la misma palabra, pero no es lo único que nosotros compartimos, sino compartimos también el mismo amor por Cristo. Vamos a Juan 14:21 y dice de la siguiente manera: el que tiene mis mandamientos, su palabra, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Observen lo que dice la Escritura. Si nosotros que tenemos la misma palabra nos ponemos ahora sí a analizar que cuando nosotros obedecemos dicha palabra, lo estamos haciendo por amor ¿a quién? A Cristo. Y ese amor por Cristo, no el amor de Cristo hacia nosotros, sino el de nosotros hacia Cristo, nos permite reunirnos
y buscar el favor de Dios. Nuestro hermano César nos menciona: asimos a la esperanza puesta delante de nosotros. Mi hermano creo que está viendo mi bosquejo y va bien adelantadito aquí en mis diapositivas, ¿verdad? Correcto, hermano. En un momentito tocaremos estas porciones de la Escritura, ahí en Hebreos capítulo 10. A Cristo, y es por amor a Cristo que a través del compañerismo nosotros podemos servir. ¿Y a quién vamos a servir? Nos vamos a servir los unos a los otros. Eso es lo que hace el amor por Cristo, y eso lo tenemos en común. Y al tener en común el amor por Cristo, nos va a impulsar por la preocupación por el mundo perdido. No me puede decir que usted es cristiano y no le interesa lo que esté pasando allá afuera. Si usted está: oh, este es mi Señor, oh, qué maravilloso es mi Cristo, gracias Señor, ay, y no te preocupa lo que esté ocurriendo con las demás personas, entonces tú no estás amando a Cristo, tú estás en una religión nada más, y tu religión no te está permitiendo cumplir con los propósitos de Jesús, cumplir con los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Recordando, es alcanzar a la humanidad, rescatar a la humanidad. Pero si tú nada más estás en un rinconcito apartado y no convives con nadie, ni le compartes a nadie, no te preocupa el mundo, entonces preocúpate, porque ¿qué estás haciendo en el nombre del Señor? Simplemente, segunda a los Corintios capítulo 5, dice que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y esto no nada más es para los pastores, no nada más fue para los apóstoles, es para toda la iglesia. Te debe de preocupar el mundo perdido. Y dentro del mundo perdido sabemos las posibilidades infinitas que tenemos para trabajar. Personas marginadas, huérfanos, viudas, personas de la tercera edad, personas sin hogar, etcétera. Hay preocupación y muchos de nosotros compartimos dicha preocupación. Una de ellas es la salud espiritual, la cual nosotros debemos de preocuparnos. Creo que es el hermano César Monteverde que escribió Amor, escribió a nombre de Iglesia Bautista La Nueva. Entonces quiero pensar que es él, no sé si sea mi hermana Esther. Independientemente de ellos, regresamos al punto anterior. Sí, tenemos en común el amor, ¿sí? El amor de Cristo. Entonces, continuamos. Hay un último punto en común que voy a mencionar ahorita, es el deseo de glorificar a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú vas a glorificar a Dios. Salmo 34:3, ¿qué es lo que nos dice al respecto? Salmo 34, versículo 3, dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Cuál es en este caso, el deseo del salmista? ¿Qué es lo que el rey David le está diciendo al pueblo de Israel en ese salmo? Dice: engrandezcan a Dios conmigo, exaltemos aún a su nombre. Hay un deseo por glorificar a Dios. Vamos a Romanos 15, 9 al 11, y vamos a ver lo que en ambos testamentos existe dicho deseo. Romanos 15, 9 al 11, y dice de la siguiente manera: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Observen lo que dice la Escritura. ¿Entre quiénes? En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, ahora dice entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los pueblos que no sean Israel. Ellos son los gentiles, o sea, el pueblo escogido y los demás. Bueno, nosotros entramos entre los demás, ¿verdad? En cuanto al término gentiles. Pero una vez que venimos al conocimiento del Hijo de Dios y de Dios Padre,
nosotros nos convertimos en hijos de Dios. ¿Y esto qué va a provocar en nosotros? Estos gentiles ahora están glorificando a Dios y le cantan a su nombre. Verso 10, y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Ya somos uno, recuerden. Y otra vez, alaben al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? Lo que dice la Escritura nos está diciendo que todos tenemos ese deseo de glorificar a Dios. Una vez que venimos a los pies de Cristo, una vez que somos hechos hijos de Dios, nosotros vamos a glorificar a Dios. Tenemos ese deseo de glorificar a Dios. Y hay de nosotros si no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a sentir bien de no hacerlo. Hechos 2:44 nos dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los cristianos tenemos muchas cosas en común. Ahorita mencioné unas cuantas, pero dice que son todas. Una que otra, no. Todas las cosas las tenemos en común. Si bien hay diversidad entre nosotros, es cierto, existe la diversidad, sin embargo, la palabra dice, tenemos en común todas las cosas. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto. Cuando nosotros hablamos acerca de la comunión cristiana, tenemos que pensar un momentito. Hay un síntoma que nos indica que el creyente tiene poca comunión con Dios. Y lo encontramos en Hebreos 10:25. La primera parte nos habla acerca del desinterés en la comunión con los hermanos en Cristo. Dice el versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen costumbre. Vaya, ¿cómo que algunos tienen la costumbre de no congregarse? Decía hace unos momentos que muchas personas se creen los llaneros solitarios, creen que no tienen la necesidad de los demás, mientras que yo tenga a mi Cristo, con Cristo todo, sin Cristo nada, no los ocupo a ustedes. Cuidado con ese tipo de pensamiento, porque Satanás está buscando separar a las personas. Nuevamente, mencioné en la introducción de este tema que nos necesitamos los unos a los otros. Cuando Eva cayó nuevamente, ¿por qué ocurrió? Porque ella se encontraba sola. Posiblemente estaba realizando alguna actividad dentro del huerto, cuando fue, ahora sí, atacada por Satanás. Muchas personas, tristemente, dejan de congregarse. Muchas personas toman una costumbre. Por ahí creo que estoy teniendo problemas de transmisión. Espero que sean breves glitch, vamos a decir, pausitas. Continuamos. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Por qué tienen por costumbre? Imagínense, hoy en medio de la pandemia, hay personas que también tienen esta costumbre. Cuidado con las rutinas. Van a generar una nueva rutina domingo tras domingo, que cuando tengamos que regresar a presencial, vamos a batallar para poder reunirnos nuevamente. Batallamos también para reunirnos a la misma hora, domingos 10 de la mañana, 11 de la mañana. Tenemos problemas porque nos volvemos cómodos, porque ya está grabado. Pero cuidado, la palabra dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué lo está diciendo? Primeramente, cuando hablamos de comunidad cristiana, dicho versículo es un mandamiento, no es una opción. No puede ser una opción. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo es que nosotros nos exhortamos? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a cumplir este objetivo? Podemos cumplir con la meta. Muy bien, vamos ahí a ese capítulo 10 de Hebreos. Vamos a estar analizando unos versículos
y nos vamos a dar cuenta de qué cosas son con las que nosotros debemos de animarnos, por medio de qué cosas nosotros vamos a exhortarnos. Recordando, exhortar es animar, no es regañar, es animar. De eso trata la exhortación. ¿Alguien sabe con qué cosas nos podemos animar? ¿Con qué cosas nos podemos exhortar? Hermano César Alcántara, usted ya me contestó dos hace ratito. ¿Alguien más tiene idea? Bueno, pues ya les dije el texto, ¿verdad? Vamos a continuar. Hebreos 10, del 19 al 24. ¿Qué es lo que la palabra nos dice al respecto? Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certeza. Sí, mis amados hermanos, tuve un problema con la transmisión, se me cortó hace unos momentos, ahorita estoy aquí directo desde el celular, van a desaparecer un poquitito las diapositivas. Continuando, nada más para no dejar aquí lo que es el estudio, mencionando acerca de Hebreos 10, del 19 al 24, nosotros encontramos con qué cosas debemos de animarnos, y alguna de estas cosas que se nos mencionan en la lectura que estábamos haciendo, nos habla acerca de la libertad que nosotros tenemos para acercarnos a Dios. Es el versículo 19. Hace algunas semanas atrás observábamos cómo tenemos nosotros el derecho de poder acercarnos al trono de gracia para alcanzar misericordia y auxilio para el oportuno socorro. Entonces, vemos que esa es una de las maneras en las que nosotros nos podemos animar unos a los otros. Acuérdate de la libertad que tienes en Cristo Jesús. Pero no solamente tenemos la libertad para acercarnos al trono de Dios, a llevar nuestras peticiones, sino que también tenemos un gran sacerdote en el cielo. Recuerda, versículo 21 nos dice que Cristo es nuestro gran sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál es la función del sumo sacerdote? Él va a estar intercediendo cada día por cada uno de nosotros, por todos los pecados que nosotros hayamos cometido y que confesemos. Él nos va a perdonar. El sacrificio ya fue hecho, hay que recordarlo, en la cruz del Calvario. Sin embargo, Cristo intercede por ti, Cristo intercede por mí todos los días. Él lo está haciendo. Dice que también nosotros nos podemos mantener firmes en la esperanza. Eso lo describe en el versículo 23. Mencionaba nuestro hermano César Alcántara hace ratito, ¿verdad? Firmes en la esperanza. ¿Cómo podemos estar seguros de que nosotros estamos siendo, ahora sí, manteniéndonos firmes? Muy bien, cuando sentimos que nos vamos desmoronando, ahí es donde nosotros podemos acercarnos. De esa manera, unos a otros, por medio de la palabra del Señor, nos damos el aliento necesario, y de esa manera, mis amados hermanos, nosotros nos fortalecemos. Vean, el compañerismo nos anima a mantenernos firmes. En el versículo 24 nos habla acerca de estimularnos en el amor y las buenas obras. Nuevamente, Dios es amor, y ese amor es puesto en nuestros corazones. Tenemos la capacidad de amarnos los unos a los otros, y es así como a través de ese amor de Dios en Cristo, nosotros podemos seguir estimulándonos. Cuando ocupamos amor, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que venir en el amor de Dios, con la palabra de Dios, recordarles cuánto Dios nos ama, y por medio de las buenas acciones es la demostración del amor de Dios para todas las personas. ¿Cuál era la actitud de la iglesia primitiva con respecto al tema del compañerismo?
En el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 42, 44 y 46, nosotros encontramos la respuesta de cuál era esa actitud. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde encontramos nosotros la actitud de la iglesia primitiva? Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Perseveraban unánimes cada día y comían juntos. La palabra perseverar era que se mantenían. Entonces, mis amados hermanos, observen cómo era la actitud de dicha iglesia y medita un tanto. ¿Qué más puede existir con este tema de la comunión? De hecho, es un tema muy extenso cuando hablamos de la comunión de Dios. En el versículo 47 del capítulo 2 de Hechos encontramos el resultado de dicha comunión. Dice, alabando a Dios, esta es parte de la actitud, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si se dan cuenta, cuando el pueblo de Dios reúne cada uno de los requisitos, o más bien, cumple con lo que es la comunión, el compañerismo cristiano, volvemos a ese primer propósito, va a glorificar a Dios, va a alabar a Dios en unidad. Y esto, cuando lo cumplimos, va a impactar a la comunidad, va a impactar a las vidas de las personas que nos rodean. Dice el versículo, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Con una porción? No, con todo el pueblo. Cuando la iglesia verdaderamente está en unidad, como dice la Escritura, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Cuando vivimos como un solo hombre dentro de la iglesia, cuando vivimos como un solo hombre, como hijos de Dios, el Señor da un resultado, impacta a la comunidad y el Señor añade cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eso ocurrió en aquel tiempo. Hoy en día, ¿por qué la gente no está viniendo a los pies de Cristo? Porque hay una falta de comunión. Entonces, mis amados hermanos, tenemos una gran tarea. Debemos de seguir buscando la práctica del compañerismo cristiano, de la comunión, recordando que cuando nosotros nos apartamos de la comunión del cuerpo de Cristo, nuestra comunión con Dios también se encuentra dañada, también está apartada. ¿Queremos impactar a las personas? En el nombre de Jesús, mis amados hermanos, debemos de ser uno y tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a terminar el estudio en esta mañana. Más tarde creo que voy a juntar los dos videos. Estará por medio de YouTube en caso de que hayan llegado un poquito tarde y se les haya cortado la transmisión. Y nos estamos viendo, mis amados hermanos, el próximo domingo, primeramente Dios. Y nuevamente les sigo pidiendo por las oraciones por nuestro hermano Enoc. Hermanos, practiquemos la koinonía, la comunión entre hermanos en Cristo. Oremos. Gracias, Señor, le damos por su bendito amor. Gracias, Padre Santo, por esta exhortación que nos da para que continuemos, Señor,
cultivando lo que es el compañerismo cristiano. Sabemos, Padre Santo, que en estos tiempos ha sido un tanto difícil que podamos reunirnos como iglesia, que podamos reunirnos como hijos de Dios. Sin embargo, Padre Santo, en un espíritu podemos seguirlo haciendo. Señor, permita que en estos tiempos podamos ir nuevamente restableciendo nuestros lazos como hijos de Dios, de tal manera, Señor, que perseveremos tanto en la doctrina de los apóstoles, en este caso las palabras que Jesús nos dejó por medio de su Santa Escritura, que también, Padre Santo, procuremos estimularnos en el amor, que procuremos, Señor, reunirnos, animarnos los unos a los otros, de tal manera, Señor, que esta dulce comunión, como dice el himno, Señor, pueda ser vista por los hombres y de esa manera sean impactados y busquen de ti, Señor, el único Dios verdadero. Nuevamente rogamos, Señor, que cuide a mi hermano Enoc allá en el hospital. Usted sabe cuándo será el tiempo, Señor. Si usted quiere, Padre Santo, que permanezca más tiempo entre nosotros, usted así lo hará y daremos gloria a ti por ello. Pero si está en sus planes, Señor, que Él regrese a casa, también damos honra y gloria a su nombre, Señor, porque usted ha dejado un testimonio claro de la transformación que puede hacer en un hijo de Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, le damos. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos ahorita en el culto de adoración. Gracias.